Hoy estamos felices, tenemos la casa aquí, patas arriba, no se alcanzan a imaginar el tejemaneje, como diría mi mamá, el corre, pero todo en aras de poder llevarles a todos ustedes un programa que marque, que haga un hito en su vida, en su historia, con un invitado de lujísimo, Dios mío bendito, que lo hemos anunciado durante toda la semana. Una persona que sé que nos va a aportar muchísimo, porque aparte de ser un excelente profesional, es un ser humano que desde su vida, desde su experiencia, desde su conciencia de esta sociedad y de todo lo que necesita, ha bajado los conocimientos psiquiátricos, los conocimientos médicos a un lenguaje totalmente aterrizado a nuestras realidades. En minutitos se los presentaré. Estamos felices, pero saludo de forma muy especial a todas las personas que nos sintonizan en este momento a través de los 1230 de la M, emisora Minuto de Dios Radio. También a quienes se unen a la transmisión desde las diferentes aplicaciones, emisoras Minuto de Dios, la aplicación TuneIn Radio, emisoras Minuto de Dios Medellín, y los que nos escuchan a través de nuestra página web www.minutodedios.fm. Y un saludito muy especial a mis Facebook videntes. Llevamos 2 minutos y ya tenemos 120 conectados. Facebook videntes hermosos. Aquí está lo que les prometí. Aquí está lo que nos habían pedido, y qué rico que ustedes estén en este momento en sintonía de Amor en el Aire a través de mi fanpage en Facebook, ps.Elizabeth Guerra Gómez. Un placer saludarles y les invito ya mismo para que todos le demos compartir a la transmisión y de esa forma podamos llegar a muchas personas. A ver pues mis Facebook videntes, que tenemos como meta hoy, bajita la mano 250, bajita la mano tirándole al 300 pues, para que lleguemos a muchas vidas, a muchas personas que estoy segura necesitan escuchar este mensaje, necesitan desmitificar este tema, pero sobre todo recibir respuestas y herramientas para poder tener unas mejores construcciones de vida, de pareja y de familia. Así que sean todos muy bienvenidos. Estamos en Amor en el Aire. Hoy, en Amor en el Aire, estamos en Amor en el Aire. Saludo a mi querido Albeiro Acevedo Paniagua. Albeiro, pongámonos de acuerdo pues con las cuñas. Estamos en Amor en el Aire. Todavía no era hoy en Amor en el Aire. Correcto. Después dice que ya me la puso, que no me la puso, que Albeiro, por favor, claro que sí. Compórtese. ¿Usted qué dice? ¿Qué haría si tuviera un psicólogo al frente? Hoy, ¿qué harías si tuvieras un psiquiatra al frente? Claro. Ay, Albeiro, sí. no se me ponga nervioso, pues, no se me ponga nervioso. Bueno, mi gente hermosa, hoy tenemos un programa muy especial, un programa que sé que va a ser de muchísima bendición para todos, porque a través de este programa y del formato correspondiente al día de hoy, que como les he contado a lo largo de la semana, pues hicimos un cambio, porque nuestro invitado, que es, reitero, un invitado de lujo, Dios mío bendito, pues tiene una agenda bastante apretadita, entonces nos logró abrir este espacio, así que cambiamos nuestro martes de consultorio por martes de casos y el jueves de casos por jueves de consultorio. Entonces hoy, en nuestro formato habitual, donde tratamos casos, lo que vamos a hacer es aprovechar para hacerle preguntas, para inquirir por información, indagar por información y despejar todas las dudas que se han generado en torno a este tema. Así que vamos a gozarlo y vamos a disfrutarlo hoy en Amor en el Aire. Hoy, en Amor en el Aire. Albeiro, ya voy, Albeiro, una cosa. Bueno, hoy en Amor en el Aire, Dios mío bendito, vea, yo no quepo en la ropa, doctor, tengo que confesarle que yo anoche me sentía como cuando uno era chiquito y lo iban a llevar de paseo. O sea, yo no cabía en la ropa de la emoción, porque lo he seguido en redes sociales. El primer video que me llegó de usted, que uno de sus videos más taquilleros, el del síndrome del niño hiperregalado,
Y yo dije, ¿quién es este hombre? Por Dios bendito. Y me sorprendió mucho que estuvieras acá en Medellín, que fueras tan cercano a nosotros. Y yo decía, gracias, Señor, gracias por permitir que profesionales nos ayuden a aterrizar estos conceptos que a veces son tan elaborados, y ya vamos a hablar de eso mucho más, de la psiquiatría, especialización a la que la gente le tiene miedo por demás. Yo creo que ustedes son como el coco de la medicina, ¿no? Es impresionante. Sí. No, primero, mil gracias por la invitación. A mí me encanta estar acá. Hace años no venía. Yo alguna vez vine y bueno, la historia ha cambiado. Mira que es muy importante evaluar aspectos, porque lo que puede ser un problema, de pronto por ahí se puede volver en una virtud. Y yo en serio considero que para algunas EPS un psiquiatra que habla mucho es un problema, porque Sí, se demora mucho. claro. Y entonces yo empecé a ver esa dificultad. Yo me atrasaba y quería hablar más y quería explicar más, y se me ocurrió la idea de publicar videos, y Sí. aparecen estos videos Sí. y de repente... No, la emoción es toda mía estar acá y poder hablar y poder seguir explicando y sensibilizando a la gente sobre el coco de la medicina, Sí, que es la psiquiatría, sí. que a mí me encanta, me fascina, y es tal vez es apasionante cuando uno la va conociendo, y sacarla del consultorio tal vez ha sido el logro más significativo con estos videos. Y yo le quiero agradecer en nombre, Doc, de la salud mental, en nombre de los ciudadanos de a pie, en nombre de todas las personas, porque a través de sus videos hemos sido bastante edificados, de verdad. O sea, usted no se alcanza a imaginar la luz que termina siendo una pildorita, un abrebocas muchas veces, cómo puede cambiar y transformar una vida. Entonces, Doc, qué placer con ustedes, el doctor Santiago Duque, médico psiquiatra, que hoy está con nosotros para despejar dudas, para despejar interrogantes, y lo más importante, para ayudarnos a tener una visión más aterrizada de lo que es esta enfermedad, considerada como una de las enfermedades del siglo, Doc, ¿cierto? La depresión. Entonces, bienvenidísimo, mi Doc. Vamos a arrancar despejando la pregunta que genero como abrebocas de nuestra transmisión en Facebook. Ya vamos por 212. A ver, pues, 15 más, 250 y nos vamos para los 300. Doc, ¿cómo diferenciar una tristeza normal de una depresión? Y esta pregunta es súper importante porque, como le contaba ahorita detrás de micrófonos, hemos buscado a través de nuestro eje temático esta semana en Amor en el Aire, ayudarle a las personas, sobre todo ayudar a su pareja, dado que Amor en el Aire es un programa a través del cual hablamos de nuestras relaciones de pareja. Y una pregunta que emerge es esa: bueno, ¿yo cómo sé si estoy hablando de una tristeza, de algo que tal vez es normal, aunque sé que la palabra normal no le gusta mucho, de una depresión? Arranquemos por ahí, mi Doc, y nos vamos porque tenemos muchas preguntas. Sí, es importante. La sociedad actual no se permite tener emociones, digamos, relacionadas a la tristeza. Perdóneme, Doc, yo le sé. Entonces, cuando sentimos tristeza, sentimos ciertamente como un pánico, un miedo, no sé. O sea, a nosotros nos formaron en medio de una sociedad que no se permite sentirse mal. Sí, señor. Entonces, cuando esa emoción progresa en el tiempo, empieza a existir, ¿cierto?, el concepto de esa palabra que no me gusta, de anormalidad. Pero hay pacientes, pues hay patrones del comportamiento que los estudian las asociaciones de psiquiatría y empiezan a detectar como cierta, yo diría, si empieza a progresar de 4 o 5 días, una semana, ya uno tiene que tener un ojo puesto en esta persona. Pero si ya supera 15 días, definitivamente estamos ante un cuadro depresivo. La depresión no debuta de entrada con esa tristeza marcada, sino que empieza a existir como un deterioro y empieza a existir cierto cambio del patrón del comportamiento del paciente, y entonces la familia, pues en su desconocimiento muchas veces empieza a decirle: no, pero ponga de su parte, ¿usted qué le está pasando? Levántese de la cama, vaya, báñese, deje la bobada, esto. Y entonces, y la persona dice: pues madre, yo pongo de mi parte, estoy dejando la bobada, lucho por levantarme, pero se pierde esa motivación del día a día y esa capacidad de disfrute. Yo le pongo mucho énfasis a ese síntoma porque es muy sensible. Lo que antes disfrutábamos, ya no. Y es súper doloroso, perdón que te interrumpa ahí, porque yo creo, y durante esta semana lo hemos hablado mucho, para las personas que tenemos una vivencia espiritual, que hemos seguido como un camino de la mano del Señor, empezar a presentar estos síntomas es muy difícil. Yo, y de hecho estoy trabajando ya en la conferencia donde voy a hablar de eso, me he tomado mi tiempo porque pienso que es un tema muy delicado y que
espero a través de mi experiencia personal poder ser luz para las personas. Yo tengo un diagnóstico de un trastorno afectivo y cuando yo empiezo a vivir esto en mi vida, ser una persona tan enérgica, lo que yo toda la vida había llamado como no, soy una persona apasionada, llena, y después me voy para abajo y no querer hacer nada, y no querer saber de la psicología, que es mi pasión, y no querer saber de los pacientes, y no querer ir a misa, que es mi alimento diario, mi sustento. Eso es muy doloroso, Doc, es muy doloroso. Es real, es impresionante. Y la gente empieza a aceptar esto, pues como no lo relaciona con una enfermedad, lo empiezan a aceptar y se progresa el síntoma, se deteriora el ser humano y desafortunadamente por desconocimiento la gente termina consultando ya cuando el tema va muy adelante. Entonces el psiquiatra aparece, a mí me da risa porque empiezan a consultar a muchas personas que no tienen conocimiento en salud. Porque un psiquiatra, no, sí. Yo no estoy loco. Entonces es impresionante y nosotros somos la cenicienta de la medicina. Total. Y a mí me parece que pues yo hago un ejercicio a veces cuando entro a ciertos escenarios y digo, ¿cuántas personas aquí serán pacientes míos? Exacto. Y el solo hecho de ver un paciente fumando un cigarrillo es una persona que es un paciente psiquiátrico. Exacto. Por un mal manejo de la ansiedad. Exacto. Entonces, y uno si le dice a esa persona, anda donde un psiquiatra, te juro que se va a sentir agredido. Entonces, la invitación es precisamente a asistir al psiquiatra, a hablar con él. A mí me encanta. Me parece muy triste que las personas busquen otras especialidades médicas o no tan médicas para validar pues como manejar estos síntomas. Entonces, ayer nomás una paciente me decía, llegó a consulta en diciembre, yo la mediqué y empezó a mejorar y fue donde un médico que no sé qué título tiene, pero es médico integralista, esa era la definición, y le dijo que la medicación psiquiátrica es un veneno. Yo te digo y quiero hacer énfasis, nosotros usamos la misma medicación del neurólogo, y el neurólogo goza de buena fama, nosotros usamos de mala fama, o sea, nosotros somos como el hermano mellizo y feo. Exacto. Del neurólogo. Sí. Y entonces ella dejó la medicación y empezó a pedir cita, ayer la revisé y me dijo, Santi, no fui capaz de darte la cara, volví a empezar suspendí la medicación de este médico integral, empecé mi medicamento y inmediatamente otra vez volví a mejorar el ánimo, pues esta vez me costó más trabajo, fueron 20 días como de sufrimiento. Yo le decía, pues qué pesar que te hayas aguantado 20 días de sufrimiento. Y me contaba un caso muy particular, que era el esposo y cómo enfrentó a la familia. Entonces, cuando fue a decirle al papá de la mamá que tenía una depresión y que ya había empezado la medicación y que había mejorado, los papás le dijeron, pero ¿por qué fuiste al psiquiatra? Como si hubiera cometido un error. No. Entonces el esposo que la acompañó a esa conversación, pues como decirles, vení, tengo que aceptar, esta es mi enfermedad, debuté con esto, tengo pavor porque quiero tener un hijo y no sé si esté en la capacidad mental de tenerlo. Y el esposo les dijo, vea, yo he vivido con ella los 3 últimos años de mi vida y he visto cómo se ha deteriorado estos 2 últimos años. Por favor, no le nieguen que se tome este medicamento. Wow. Y entonces el esposo fue el que abrió la puerta al tratamiento y el papá y la mamá dijeron, pues si está sufriendo tanto, ¿por qué le va a negar? Y hay una cosa súper importante, Doc, que precisamente ha sido como el énfasis que le hemos dado durante toda la semana al programa, es que el apoyo de la familia va a ser fundamental para estos pacientes, o sea, el apoyo, la comprensión, el no juicio, el soporte y el ayudarles con la adhesión del tratamiento, yo pienso que es fundamental. Mi Doc, tengo muchísimas preguntas, Dios mío bendito, le pido a todos que tengan mucha paciencia, voy a tratar de ir despejándolas, las que ya nos habían hecho durante la semana, algunas que alcancemos a mirar aquí, ya vamos por los 300 Facebook videntes, qué rico, bienvenidos todos. Dice, es que padre, le iba a decir, Doc, no es mi pareja, es mi mamá, tiene una depresión por la muerte de mi abuela hace casi un mes. He visto que mi papá ya está molesto porque ella se siente triste. No quiero que esta depresión de mi madre deteriore su relación. Me gustaría saber qué puedo hacer, incluso para aplicarlo conmigo, porque también me ha afectado bastante la falta de mi abuela. Muchas gracias. Yo reformularía esto, Doc. Cuando una persona tiene la pérdida de un ser querido o atraviesa por un divorcio o por una situación de vida difícil,
¿Podemos hablar de depresión? ¿Eso se consideraría una depresión? Inicialmente hay que aceptar eso como un periodo de duelo. Entonces, y como tal no se medicaría. Pero ahí aparecen ciertos síntomas que es la disfuncionalidad. Ella, ¿por qué está siendo tan disfuncional de pronto con el esposo? Porque si por ejemplo está dejando de trabajar, si está dejando de asumir su responsabilidad en el hogar, o si de verdad la motivación ha disminuido tanto. Entonces por ahí sí yo le diría, hay que consultar con un médico psiquiatra a ver cómo le hacemos para ayudar a que este duelo se supere más rápido, o si es una depresión como tal, pues habría que medicarlo, no pasa nada, se medica y se evalúa, se maneja como cualquier otra enfermedad. Doc, ¿todos los pacientes con depresión, sea leve, moderado, severa, requieren un acompañamiento farmacológico? No, o sea, hay un punto donde hay una tendencia que es la tendencia a medicar mucho. Yo no soy muy partidario de ella, aunque defiendo el medicamento. Claro. Entonces, por ejemplo, en ella yo evaluaría muy bien el duelo y haría un acompañamiento desde lo profesional, con psicología y psiquiatría. Si veo que la condición está vulnerable, yo sí prefiero medicar antes que, pues, es que si existen los medicamentos. Si vos tenés un dolor de cabeza, ¿por qué no tomarte un acetaminofén? ¿O por qué no tomarte otro medicamento que te resuelva el tema? Entonces, pero evaluaría lo disfuncional. O sea, lo que hace la enfermedad es la disfuncionalidad, no de gratis. Aquí varios usamos gafas. Exacto. Exactamente. Entonces, solo por llevarme el punto de no usar las gafas, no me las voy a poner. Entonces sí, me van a facilitar la vida. Definitivamente. ¿Qué diferencia hay entre depresión y distimia? Muy bien. La depresión da unos síntomas mucho más fuertes, mucho más marcados. La distimia, yo la defino así de forma burda, es como una depresión larvada, lenta, que no incapacita, no da una disfunción muy marcada. De hecho, son muy personas sutil, entonces, que pueden seguir trabajando, pueden seguir asumiendo el rol de papá o de mamá, pero deteriora lentamente y progresa por un periodo de más de 1 año, 2 años. Y eso es lo grave de esta. Y lo triste a nivel de parejas, que muchos matrimonios se terminan de cuenta de una distimia. Entonces decían, pues si era la mujer súper feliz, súper contenta, y de repente se volvió cantaletosa, se volvió brava, irritable. A mí me hiciste acordar de un caso que me parecía bellísimo, que atendí, de una señora que se le murió la mamá y llegó por un duelo al consultorio mío. Entonces yo la manejé como un duelo y le puse un antidepresivo, porque realmente estaba muy triste y estaba como con tendencia depresiva. Cuando a los 3 meses, que yo evalúo los medicamentos por 3 meses, me llega al consultorio y me dice, Santi, no, estoy súper bien de la depresión, me siento súper contenta, estoy motivada, ¿puedo quitar el medicamento? Y me da mucha risa que el esposo detrás de ella se daba la bendición y decía, por favor, no se lo quites, que volví a tener la esposa que tenía. Y coincidencialmente, que hay una época muy sensible en la mujer, que es la menopausia, coincidió con la menopausia, entonces me decía, es que vos no te imaginas cómo, pero yo me moría de amor por ella y recibía la cantaleta, pero ahorita me siento como otra vez con la mujer que tenía cuando tenía 21 años. Y salíamos y disfrutábamos, así está. La señora me dijo, no, pues entonces si este medicamento me hace vivir mejor, pues me lo voy a tomar. ¿Cuál es el problema? O sea, yo he hecho mucho la analogía, Doc, esta semana con la diabetes. Yo le digo a la gente, bueno, tú no le vas a juzgar a una persona por decirle, hey, no, si tienes diabetes te falta fe, te falta más amor de Dios. No, tiene diabetes, ¿cierto? Probablemente se descuidó en su salud, en su dieta. Hay un componente genético también ahí, ¿cierto? Que traemos el rayón, como digo yo, de base. Pero el asunto es, si existe, y gracias a la medicina y a los avances de la ciencia, un tratamiento que me va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, pues ¿por qué no optar por él? Bueno, voy a leer varios, Doc, para que tratemos como de contestar en bloque, porque algunos coinciden como con el mismo tema. Buenas noches, hace un año más o menos me diagnosticaron depresión moderada. Después de eso, yo no seguí un tratamiento psicológico ni psiquiátrico. Soy estudiante de psicología y tengo entendido que una persona tiene este tipo de depresión y no sigue el debido tratamiento, puede llegar a un estado peor, crisis existencial, pero con mi vida, sin embargo, no tengo que decir con mis estudios que actualmente eso es lo que me dedico. Entonces mi pregunta es, ¿será que se equivocaron en el diagnóstico?
Otra, me gustaría saber si padezco de esta enfermedad. Llevo varios meses que todo me molesta, vivo de mal genio y hay días que amanezco feliz y con el paso de las horas de repente siento tristeza, frustración. ¿Serán síntomas? Otra, doctor Santiago, ¿qué hacer cuando se identifiquen en sus seres queridos durante los cuales han pasado por su vida y crean un muro de contención que crece todos los días? También tengo una mamá en mi parroquia que perdió un hijo de una forma trágica. Era el único hijo, está tan depresivo que no le encuentra sentido a la vida. Ella me quiere mucho y soy la única persona con quien ella le gusta hablar y lo único diferente que yo tengo es escuchar lo que está escuchando. Debe ser lo que está sintiendo, sentirse contenta y pensar en cosas positivas y diferentes. Y también oro mucho antes de hablar, pero me gustaría saber si hay algo más que yo pueda hacer. Obviamente ella está en una terapia psiquiátrica, pero ella me dice que le sirve más cuando habla conmigo. Por ello me siento en ese compromiso de saber cómo hablarle y ayudarle. Entonces, doc, suspender el tratamiento. Una persona que ha sido diagnosticada no tomó su tratamiento y dice no sentirse como en deterioro. ¿Cómo manejar eso? Muy bien. Uno, en psiquiatría tenemos una dificultad frente al resto de la medicina y es que no hay un examen que nos pueda decir este está más depresivo o este es más bien la historia clínica. Entonces lo que yo expongo es que a los pacientes en general les dan si tú sufres de migraña, tú le das la oportunidad al neurólogo de que te evalúe una vez, 2 veces, 3 veces, te mande 3 o 4 medicamentos. Con el psiquiatra son categóricos. Fui al psiquiatra, me gustó, no me gustó, dejé la medicación. Lo dejé, punto. No volví, no busqué uno que de pronto no generara unos síntomas secundarios. Honestamente se puede equivocar, porque uno o por tiempo o no tiene la historia clínica o los pacientes no confían en el total de la información o que uno no es necesita. consciente, porque ese es el otro tema también, doc. A veces uno piensa que son cosas normales, a veces uno piensa, no, eso no tiene nada que ver, perdí el deseo sexual, eso que tiene que ver, qué pena yo ir a contarle eso al doctor, y tiene todo que ver. Entonces eso puede ayudar a que no se dé un buen diagnóstico. Entonces, y son súper categóricos y los psiquiatras nos podemos equivocar. Entonces yo digo, por favor denos la oportunidad siquiera de verlo 2 o 3 veces, como para replantear, para evaluar. Y la gente relaciona, que eso es muy particular también, que la medicación es el enemigo, no la enfermedad. Entonces ahí empieza el conflicto moral, porque es que hay un rollo, porque aparece Freud en nuestra historia, entonces le pone un concepto moral al tema. Y entonces yo me siento culpable por esta enfermedad que tengo. Entonces es muy doloroso. A mí me parece supremamente doloroso porque no solo la gente se siente mal, sino que se siente culpable de sentir lo que siente. Exactamente. Y le decía yo, doc, perdona que te interrumpa de nuevo, que para nuestros oyentes de la emisora Minuto de Dios, que la gran mayoría tienen una vida espiritual bastante álgida, bastante nutrida, entra un sentimiento de culpa frente a Dios, porque entonces me está faltando amor de Dios, me está faltando presencia de Dios. Y no, lo que tienes es una enfermedad, o sea, es una alteración en tu sistema nervioso que te está llevando a sentir esto. Y entonces, y eso es cierto, entonces la gente empieza a pulir todo lo del entorno. Ejemplo, voy a comer mejor, voy a intentar dormir mejor, voy a evitar a mi pareja porque con ella me desespero más, voy a renunciar al trabajo y voy a ir más a la iglesia porque entonces me falta el amor de Dios, por ejemplo. Y la verdad es que es una enfermedad y uno puede estar llenito de amor de Dios. Yo soy muy creyente, no ando publicándolo porque mi profesión me lleva a que tengo que atender una neutralidad. Sí, pero crear una espiritualidad sí protege. Que de hecho aquí te están preguntando justamente eso, Carito Gómez, estudiante de psicología, ¿qué tanto ayuda la oración? ¿Qué tanto ayuda la vida espiritual? Protege bastante una vida espiritual, una vida de crecimiento espiritual, pero no te hace inmune. Exacto. Entonces las enfermedades se manifiestan. ¿Qué vamos a hacer? Pues somos seres humanos y la idea es prevenir lo peor de la enfermedad. Entonces, y nos pone en un contexto moral. Hablando de estudiantes de psicología, me parece muy importante decir, porque también hay algunas escuelas de psicología que rechazan la psiquiatría. Es como si un fisioterapeuta rechazara al ortopedista. No, son complementarias. Uno lleva la interacción del órgano, que eso puede ser un codo o un hombro, al entorno. Y el ortopedista le toca garantizar que ese órgano esté sano por dentro, con una cirugía, con una medicación. Lo mismo me toca a mí. Yo le entrego a mis pacientes al psicólogo para que el psicólogo realice todo para que ese entorno sea lo más saludable posible, pero que yo, el órgano que trabajo, que es el cerebro, esté lo más saludable también. Exactamente. Entonces
Es un trabajo que va de la mano. Ahorita hablamos un poquito, Doc, de esas pauticas o esas recomendaciones que le podemos dar a los familiares, a los amigos que conocen a una persona con depresión. ¿Cuáles son como esos comandos verbales que verdaderamente sí les van a poder ayudar? Pero voy a leer otras de las preguntas. Hace 14 años en mi vida laboral entré en una crisis depresiva y tratada con algunos antidepresivos, entre esos Rivotril. Un poco... Empecemos por ahí. No es un antidepresivo. No es un antidepresivo el Rivotril. Entonces el Rivotril disminuye la ansiedad, básicamente. Exactamente. Un poco tiempo murió mi abuelo, quien era como mi papá. Volví a un recaer y supuestamente volví a salir. Hace 6 años tuve mi hijo. Tuve una gran complicación. Me dio sin una explicación un síndrome de ayuda, terminología en la UCI, intubada, en cama, empaquetada. A raíz de esto, jamás pude ser la misma, pues tengo un síndrome adherencial severo. En este momento estoy tomando la sertralina y la espera que me vea el psiquiatra, pues este medicamento me lo ordenó medicina interna. Me siento fatigada, cansada, triste, sin ánimo. Nada me causa alegría. Mil gracias y bendiciones. Volvemos con esas recidivas, Doc. Sí, hay un tema, y eso también lo tenemos que hablar desde el punto de vista de las EPS y de toda la política en salud. Nosotros cuidamos todos los órganos, pero no atendemos el órgano más importante, que es el cerebro. Entonces las EPS se evitan la atención por psiquiatría porque un internista envía un antidepresivo. Es que no es solo enviar el antidepresivo, es también dar un acompañamiento, y dar un acompañamiento por psiquiatría y dar un acompañamiento por psicología, y si es necesario por trabajo social. Ella en particular es una persona que es vulnerable porque tiene, probablemente con el síndrome adherencial, tiene dolor, vivir con dolor aburre, y vivir con dolor da depresión. Exacto. Entonces, y hay un punto ahí, es que la psiquiatría, yo te diría, una persona bien tratada por psiquiatría puede que implique unos gastos para la EPS, pero realmente es un ahorro para el resto de especialidades médicas. O sea, uno ahorra porque estas personas aprenden a cuidarse mejor. Ella confunde de pronto a veces la ansiedad con la depresión. Hay que explorar cada emoción al punto que la persona entienda, ve, esto que estoy sintiendo en este instante es más ansiedad. De hecho, profundicemos un poquito en eso porque es otra de las preguntas que viene más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y depresión? Se sobrelapan demasiado. A mí me parece fantástica esa pregunta. La depresión obviamente es una tristeza marcada, que no mejora pese a que uno hace muchas cosas por mejorar, que perdura en el tiempo. La ansiedad tiene ciertas características. La ansiedad es muchas veces muy poderosa, pero dura un espacio de tiempo más corto, por ejemplo, y se resuelve muchas veces con distracción, se resuelve con un cigarrillo, se resuelve cuando hablo con una persona. Es un estímulo que puede llegar a ser tan fuerte como un pánico y dura mucho menos en el tiempo, y por ejemplo se resuelve con un tema de una medicación como el Rivotril. Perfecto. Y hay como trastornos mixtos, por llamarlo de alguna forma. Bueno, si vamos a hablar de ansiedad, claramente lo que más se asemeja en el lenguaje común es miedo. La ansiedad es más miedo, la depresión es más tristeza. Entonces, y ¿me decías algo? Me fui... No, porque iba a ser como una acotación también frente a eso, y es que hay como cuidado, Doc, entiendo, a la hora de medicar cuando existen los dos trastornos, porque entiendo que hay ciertos medicamentos para la depresión que pueden detonar ansiedad, o ciertos medicamentos para la ansiedad que pueden detonar la depresión, o hay que tener como un manejo muy riguroso con eso. Por ejemplo, nosotros utilizamos, la ansiedad es nuestro gran enemigo porque el paciente ansioso, por el miedo que tiene, espera una respuesta muy rápida a la medicación. La medicación psiquiátrica necesita hacer unos cambios a nivel neuronal que son más pues son lentos. Entonces aparece, por ejemplo, la alternativa de resolver la ansiedad a corto plazo con el Rivotril o con alguna benzodiazepina, mientras el antidepresivo va haciendo su trabajo lento, juicioso. Entonces la gente se enamora del ansiolítico, del Rivotril, doctor, no me lo quite. Y nosotros como que, bueno, señores, este ya cumplió su labor, el otro está... Y al otro le quitan demasiado, pues, ¿para qué me lo estoy tomando? Sino, ¿qué hacemos? Yo hago mucho el ejercicio de leer cómo estaban, porque la gente, como los cambios progresivos no los nota. Entonces, mira cómo llegaste a la primera consulta, mira cómo estás en esta.
Entonces la gente dice, ¿en serio, doctor, yo decía esto? Yo sí, claro. Ahí. Y empiezan a ver la mejoría. Algunas personas, me llamaba la atención una profesora alguna vez, que no profesora mía, sino su oficio era de ser profesora, me decía, este medicamento, doctor, yo lo dejo. Y así fue una lucha por un año. Y entonces le bajé la mitad de la medicación y me decía, doctor, yo lo dejo. Ese medicamento no me sirve para nada. Y después de una consulta lo dejó. Yo le insistí que no, pero lo dejó. Y a la consulta un mes y medio después viene y me dice, doctor, no lo vuelvo a dejar. No lo vuelvo a dejar. Estuve en urgencias, el pánico más horrible. Yo no sabía que esto hacía esto. Y yo sí, claramente ese medicamento hace su trabajo muy larvado. Cuando un paciente le dice a uno, es que no siento la medicación, uno dice, está muy bien medicado. Claro. No me quita el hambre, no me quita el sueño, no me quita el apetito, o no me da mucho apetito, porque uno tiene que revisar los polos. Claro, total, excelente. Bueno, mi doc, continuemos aquí. Ay, no, detente tiempo. Yo sufro de depresión desde los 18 años, fui diagnosticada, incluso estuve en tratamiento. No es fácil porque hay días en que no te importa nada, como hay días en que trato de llenarme de fuerzas. Le pido a Dios que no me deje sola, más por los dos seres que más amo, que son mis hijos. Y ahí voy a hacerte una pregunta súper importante. Pero debido a mi depresión, mi relación con mi pareja se ha deteriorado mucho. Es muy duro para mí porque aunque yo lo quiero, en ocasiones con mis cambios de ánimo, él siente que no doy todo lo que la relación se merece. Me duele mucho hacerle daño a las personas con mi enfermedad. Me gustaría mucho que a través de este programa le hagan entender a quienes nos rodean que no hacemos las cosas no porque falta interés o amor, sino que hay días que no nos es fácil dar lo mejor de nosotros mismos. Yo, que soy consciente de mi enfermedad, he seguido terapias, incluso estuve yendo a la clínica para la familia y hasta hice Sanar para Amar. Tengo muchas herramientas que me han ayudado, pero no logro vencer totalmente esta enfermedad. Entonces, de este caso, doc, yo tengo dos preguntas. La primera es, yo entiendo, y corrígeme, doc, si estoy equivocada, que la enfermedad de la depresión o cualquier otro trastorno del estado de ánimo es algo que nos va a acompañar, que va a estar con nosotros y que tenemos que saber darle manejo. Van a haber momentos de picos, van a haber momentos donde estemos, como lo llamo yo, en ese foso profundo, pero que es algo, es como el diabético. Yo tuve, digamos, en mi embarazo diabetes gestacional y me advirtieron, tienes que seguir con una dieta y cuidándote tú y cuidando a tu hijo también, porque queda como un antecedente. Entonces, ¿la depresión se cura y desaparece totalmente o es de cuidado? Y la otra pregunta, por las mamás, y tú lo contabas ahorita en el caso, porque yo creo que es una de las grandes preocupaciones que tenemos las personitas que tenemos este bicho. Bueno, estoy en capacidad de ser mamá, estoy en capacidad de ser una persona normal. ¿Cómo manejar esto? ¿Puede un parto generar una depresión postparto, agravar? ¿Cómo se maneja esto? Detente tiempo. No, la idea, pues obviamente que las personas entiendan esta enfermedad, quienes no la han sufrido, es muy difícil. Entonces, sí. Uno podría entender que un hijo nace diabético, pero que mi hijo tiene depresión, no, porque yo veo su cuerpo perfecto. Exacto. Y lo que pasa, y me dicen, es que mándale una tomografía a ver, una resonancia. Y digo, no, es que el cambio es microscópico, tendríamos que hacer una biopsia y eso no está indicado. Más adelante yo pienso que hacia allá vamos, habrán exámenes especializados con resonancia funcional, que es un tema muy, muy pesado. Pero lo que me interesa de este caso es que la comprensión del esposo, yo les digo, cuando superan la depresión, disfruten mucho y prepárense para cuando venga la depresión. Un primer episodio depresivo, yo lo comparo con un primer episodio de convulsiones. Un primer episodio de convulsiones no te hace epiléptico. Okay. Prende una bandera y te dice, ojo que puedes ser epiléptico. Y esos pacientes los monitorizan los neurólogos teóricamente 5 años. Teóricamente. Los pacientes abandonan muchas veces el tratamiento. Entonces lo que uno hace es evaluar ese primer año, lo trata y uno sigue con un ojo puesto en ese paciente. Si el paciente vuelve a presentar un segundo episodio depresivo, ahí sí se vuelve más vulnerable a presentar un tercer episodio depresivo. ¿El embarazo qué? El embarazo si ha tenido un episodio depresivo, si es solo uno, es de riesgo y uno lo vigila, no necesariamente lo medica. Si la paciente está en embarazo y es una persona depresiva, uno sí tiene que acompañar mucho al obstetra para
intentar no medicar, uno siempre intenta no medicar a diferencia de lo que piensa la gente, mientras el periodo de formación del bebé, pero pues ante el riesgo, y lo veíamos la semana pasada con esta niña que tristemente se suicidó con el hijo, que es un caso súper delicado, nos tiene que cuestionar mucho a nosotros como sociedad, porque no es solo la tristeza que puede tener ella, sino el entorno tan hostil que le proporcionamos a esta muchachita que termina tomando esa decisión tan fatal. Entonces nosotros en un periodo de embarazo tenemos que proporcionar un entorno tan saludable que ojalá esta persona no necesite medicación, pero si la necesita va a estar con nosotros al lado. Claro, total. Y no, yo pensaría que ahí hay un tema importante y es no abandonar el tratamiento, o sea, siempre estar como de la mano del psiquiatra. Lo que pasa, mi doc, es que ahí hay un tema, y voy a salir en defensa de muchos de nuestros oyentes. A veces no es fácil encontrar un psiquiatra que realmente te acompañe. Yo pienso que somos tan vulnerables en medio de un trastorno de este tipo que requerimos que verdaderamente esté allí. Entonces, si yo empiezo a sentir un malestar acusado por causa precisamente de un síntoma que viene, se me va la palabra en este momento, que son los síntomas que se dan colaterales, pues, por llamarlo de alguna forma, entonces yo digo, no, esto me está poniendo muy mal y suspendo, ¿cierto? Y de aquí a lo que me vuelvan a dar, y bueno, pues ven el tema de nuestro sistema de salud, de que me vuelvan a dar la cita en no sé cuánto tiempo. Y la gente relaciona más fácil los síntomas adversos a la medicación que a la enfermedad misma. Okay. Ayer una paciente me decía, ve Santi, yo me puse a leer, que odio que se pongan a leer en internet, me puse a leer y el medicamento bajaba la libido. A mí no me ha pasado eso, antes estoy mejor. Y yo, espérate, es que eso sería la depresión lo que te está bajando la libido, o hablo del deseo sexual, por ejemplo, que estamos hablando de parejas. Entonces la gente relaciona mal los efectos adversos, y cuando aceptan la medicación, cuando aceptan la enfermedad, cuando uno se alinea, yo lo digo de una forma muy simpática, si tú llegas con un dolor en el pecho, con náuseas y palidez, tú dices, esto es un infarto, y te ve el cardiólogo, te hace un electrocardiograma y te alineas de una si él te dice que tienes un infarto. Pero si uno le dice como psiquiatra, mira, tú tienes una depresión, se voltean y le dicen, usted está más loco que yo. Doctor, hágame el favor. Entonces la idea es entonces el quitarle el contexto moral y tomarse la medicación, claro, te hace bien. Total. 352, 357 Facebook videntes barrieron al príncipe, y le escribí príncipe, es que el príncipe es mi esposo, ha sido el invitado que más Facebook videntes ha tenido, y me pone, ya me salí para no sumarle más. Dice, hola, mi esposo se siente en una rutina terrible, que se siente en un círculo donde tiene el mismo trabajo, la misma esposa, la misma casa, siente que día a día todos son iguales, está muy desesperado, lo peor a nadie le dice porque es muy introvertido, él no saca tiempo para estar con amigos porque de hecho no tienen, dice que me quiere dejar, que quiere buscar aventuras, vivir sin ninguna atadura, quiere que todos los días sean diferentes. La relación está muy fría y yo desesperada. Eso pueden ser síntomas de depresión, Doc. Pudieran ser. Por lo pronto se sabe que es muy tímido, puede ser un trastorno de ansiedad. Y hay una cosa, ojo, cuando intentamos apaciguar, como no nos damos la oportunidad de sentir las emociones, de desmenuzar esas emociones, las apaciguamos con placer. Entonces aparece el tema de comida, aparece el tema de prostitución, aparece el tema de consumo de sustancias psicoactivas que producen, pues obviamente producen placer y por eso se vuelven adictivas. Entonces el tema es cómo apagamos esas emociones, pensamos que estamos siendo felices y estamos construyendo una realidad de mentiras, y cuando uno atiende a estas personas el deterioro ha sido muy significativo, se han tirado trabajos, pero yo pienso dos cosas. Cuando uno tiene, por ejemplo, está mal en el trabajo, mal con la pareja, mal con la familia, mal, no será uno el que está mal. Y la otra cosa es, si yo les pregunto mucho a los pacientes, pues porque no soy muy amigo de que solo sea la medicación, les digo, bueno, ahora que estás contento, ahora que estás feliz, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres ser lindo, cuando...? Entonces la idea es pulir esa vida a lo que uno quiere construir, que no sea necesario tampoco una medicación para uno construir lo que quiere ser. Y definitivamente, y mencionabas una cosa que también muchos psiquiatras son felices siendo psiquiatras, otros no tanto. La parte laboral a veces no es fácil, entonces cuando encuentren un psiquiatra sí les pido comprensión, porque no todos tenemos una felicidad absoluta de ejercer esto. O la otra cosa es que algunas veces tenemos un mal día, como ustedes, como un ser humano. Entonces a veces no es muy bueno
el contacto, entonces denos siempre la segunda oportunidad. Tan bonito ese doctor, es una cosa hermosa. Dice, yo quisiera saber si yo padezco de esta enfermedad. Llevo varios meses que todo me molesta, vivo de mal genio y hay días que amanezco feliz y con el paso de las horas de repente siento tristeza, frustración. ¿Serán síntomas? Leo otras. Hola doctora Eli, tengo una hermana que dice ser depresiva y a veces así ha tenido intentos de lanzársele a vehículos o cosas así. Dice que ya no quiere a su pareja y solo está ahí por sus 2 hijos. Ellos son la razón por la que continúa en su relación. ¿Qué puedo decirle? ¿Qué hago para saber si es depresiva? Generalmente se le ve llorando mucho. Gracias, un abrazo, mi bella doctora, te queremos. Yo viví la depresión hace 1 año, me duró 5 meses. Y solo gracias a Dios y a María Santísima estoy aquí de pie. Me aferré a Dios ya que vivo en Londres, pero estoy sola. Solo el estar a los pies de Jesús sacramentado me levantó y la Eucaristía, los sacramentos, el apoyo de mi guía espiritual y mi emisora Minuto de Dios es una fuente de amor y bálsamo para nosotros. Doctora Elisa, gracias por tu entrega y disponibilidad. ¿Ves? Mi pregunta es, a veces siento tristeza y angustia. Claro, estoy pasando por pruebas familiares muy fuertes y tristes, pero sigo de la mano de Dios. ¿Es necesario ver un psicólogo o no? Y finalmente, ¿qué diferencias hay entre la depresión, esa ya te la hice, y la ansiedad, y si se pueden curar? Doc, para ir Albeiro, rómpame todos esos relojes, Albeiro Acevedo, hágame el favor, para ir redondeando, mi doc, retomar la pregunta entonces inicial. ¿Cuáles son como las señales de alerta, esos bombillitos que se prenden donde las personas pueden decir, sí, estoy padeciendo de una enfermedad llamada depresión y necesito buscar ayuda? ¿Cómo saber? Es el momento en el que debo de consultar. Pues mira, es una tristeza que no mejora, que tiende siempre a deteriorarse, que pese a que el entorno está relativamente saludable, aún así se sigue sintiendo triste, pierde la capacidad de sentir placer, baja la motivación, el deterioro en las actividades del día a día, son síntomas cardinales. A veces somos muy miopes a lo que pasa en el día a día, entonces la invitación es a pararle bolas y el tiempo que se siga dando estos sentimientos, estas emociones en el tiempo, lo hacen a uno más vulnerable de presentar esto. La primera pregunta me parecía muy interesante porque hay cambios de ánimo durante el día muy rápidos. El tema de la distimia es una depresión marcada, pero aparece un término que se llama ciclotimia, que también hay que evaluarlo con detenimiento en manos de expertos y no es excluyente. Usted puede ir a donde un psicólogo, puede ir a donde un psiquiatra, simplemente hay que pararle bolas a esto porque tampoco es lo más común. Pero cuando a mí me dicen es que tengo un entorno familiar que es hostil, yo digo, bueno, no todo hay que volverlo enfermedad. Exacto. Empecemos a tomar medidas para que este entorno familiar, este entorno de pareja no sea hostil. Es muy duro cuando una pareja, por ejemplo, te acompaña a ir al psiquiatra y cuando sales te dice, tú sí eres una loca o tú sí eres un loco. No, yo porque me casé con este loco. Es muy destructivo. Sí, entonces la invitación es a obviar esa palabra y todo lo contrario, o sea, es empezar a construir felicidad. Es que estamos hoy aquí, mañana quién sabe si lo estamos, entonces es construir la felicidad del día a día, eso es lo principal. Si es necesario un medicamento, pues lo mandamos. Pero lo más difícil muchas veces no es mandar insulina, es cambiar el hábito de la alimentación. Lo más difícil no es mandar un medicamento. Yo me tomo en serio 3 minutos, pero mi consulta demora 1 hora casi, diciéndole a la gente, bueno, modifiquemos tantas cosas que nos hacen vulnerables para una tristeza muy grande. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mi doc, bendito Dios, la gente en Facebook está súper triste porque como cosa rara, mi bendita emisora Minuto de Dios y su internet no ayudó. Pero bueno, después, por eso fuimos precavidos, ventajas de la ansiedad, yo todo lo preveo, fuimos precavidos y vamos a tener video de respaldo para YouTube esta tarde. Mi doc, en términos de salud mental y en términos precisamente que ha sido pues como el objetivo de esta semana en el programa, de ayudarle a sus familiares y amigos, ¿qué palabras, qué soporte podemos darle a la persona que está padeciendo de depresión que verdaderamente le ayude y cómo en términos de prevención podemos cuidar un poquito nuestra salud mental? La herramienta más grande sería el amor. O sea, cuando vos entendés el amor desde una enfermedad cualquiera que sea, si tu hijo tiene diabetes o si tu esposo está hipertenso con un infarto y vos lo rodeas de amor, la evolución es pues que la enfermedad se manifieste. Es que yo soy súper creyente, pero yo digo, a los médicos nos toca también trabajar con la naturaleza y la naturaleza se manifiesta.
Entonces, la cuestión es rodear a esa persona de amor, acompañarlo, también invitarlo a superar ese momento, pero es un término medio, entre vamos juntos, no contemplar la enfermedad, sino y motivarlo a seguir avanzando, pero que esta persona se sienta rodeada de amor. Esa es tal vez la herramienta más grande y desafortunadamente tal vez la más ausente en ciertos escenarios. Y las palabras adecuadas, si están rodeadas de amor, uno se pudiera equivocar, pero si uno es sincero y honesto, el paciente muchas veces lo entiende como una preocupación de las otras personas. Entonces, no invitar a abordar la enfermedad con culpa, es muy doloroso. Siempre extender la mano. Los pacientes me dicen, ay doctor, pero es que yo he venido 3 veces y no he mejorado lo suficiente y me da pena con usted. No es que no es de sentir pena. Es que si usted no ha mejorado, es que tengo que hacer mi trabajo mejor y venga, trabajemos. La enfermedad puede que se repita, puede que no. Hay que ir abordando cada caso, entonces, y sería eso, mucho amor y obviar la culpa. Sería tal vez los 2 puntos. Ni el señalamiento, ya el paciente en sí mismo se culpa demasiado, entonces no vale la pena. ¿Para qué añadir más? ¿Para qué añadir más? ¿Y qué podemos hacer, Doc, para cuidar estos afectos, para cuidar esta salud mental en medio de una sociedad que cada vez nos sorprende más, con índices tan alarmantes de tantas cosas? ¿Cómo podemos propender por una salud mental? A mí me encanta el término de desconectarse, estar en familia, hablar, explorar un lenguaje adecuado en la familia. Tener una espiritualidad es muy importante, también desmenuzar esas emociones, conocerlas, no tener miedo de decir tengo rabia, es que tengo rabia y me voy a ir un rato porque no quiero hablar con vos. Y es válido sentirla. Y no tenerle miedo y saber procesar, administrar esas emociones es fantástico, me parece. Entonces, si lo podemos hacer, estamos construyendo un lenguaje muy adecuado, un conocimiento de emociones muy adecuado para poder evolucionar esto, y si en caso de que se presente una enfermedad que se puede presentar en cualquier momento, pues fantástico, evidenciamos el cambio y lo manejamos. Qué lindo eso. Yo pienso, mi Doc, que este asunto de validar nuestras emociones es urgente, es necesario. En este momento en la Clínica para la Familia tenemos un grupo muy bonito terapéutico que se llama Sanar para Amar, y es un grupo donde buscamos reencontrarnos con ese niño que fue herido, con ese niño al que no le permitieron expresar sus emociones. Y ayer uno de mis valientes me escribía, no sé si esté viéndonos en este momento, y me decía: Eli, acabo de bajar al foso profundo. Fue una personita a la que se le prohibió llorar, ¿cierto? Y que todo el tiempo vio a su papá en una postura fuerte, donde los hombres no lloran, donde esto no es permitido. Y decía: me di cuenta que no tuve niñez, que no fui lo suficientemente niño y no fui lo suficientemente humano. Y me estoy dando el permiso de llorar, y me estoy dando el permiso de estar mal, y me estoy dando el permiso de decir esto me quedó grande, de levantar la mano y pedir ayuda. Y yo pienso que eso nos puede ayudar mucho en este asunto de sanar nuestros afectos. Total. Doc, nos quedan muchas cosas. Después quiero que hablemos de trastorno afectivo bipolar, que es otro de los temas complejos y que yo pienso que nos deja la relación de pareja como en un shock importante. Así que gracias por haber aceptado nuestra invitación, y que se repita, Doc, por favor. Ha sido un placer y un privilegio tenerlo con nosotros. Antes de despedirnos, rápidamente recordarles que estamos para servirles. Este domingo será nuestro domingo de victoria en el Coliseo de la UPB a partir de las 10 de la mañana, la gran Eucaristía de la familia Minuto de Dios. Los esperamos. Por su parte, este sábado, recuerden, tenemos la conferencia El Padre que Eres, el Niño que Fuiste, de cara del tema precisamente, mi Doc. Para poder transformar nuestras generaciones es necesario que te encuentres contigo, lo que te pasó, lo que hiciste con eso o lo que no hiciste con eso. Esta será en Medellín el sábado 3 y en Bogotá el jueves 7 de marzo. Los esperamos. Y recuerden, el próximo lunes la conferencia Vino Nuevo en Cuero Viejo. El cuero viejo no es su marido, no, el cuero viejo son esos cambios que no nacen de transformaciones internas. Y al siguiente día, que viene a ser la conferencia en línea, el 4 de marzo en Medellín y 5 en línea. Y quedan cupos, Albeiro, para el retiro, muy poquiticos. Recuerden, nos vamos de retiro espiritual el 10 de marzo. Ay, Dios mío, ya no sé ni dónde estoy parada. Retiro espiritual, Señor, sé que tú puedes sanarme allí.
16 y 17 de marzo, 16 y 17, sí, porque el 10 de marzo estaré en Bogotá. 16 y 17 de marzo, sé que tú puedes sanarme, los esperamos. No se queden por fuera porque, mejor dicho, es un espacio para no perderse. Mi Doc Santi, que Dios lo bendiga. Gracias de todo corazón por habernos enriquecido tanto y que esta donación de su tiempo, que sabemos que es bastante escaso, mi Dios se la retribuya en bendiciones abundantes para usted y para toda su familia. Gracias, no, y todo por prevenir la enfermedad del cerebro, del ánimo, del comportamiento. Hay un punto que quisiera dejar así como: tenemos que tratar un tema que es muy doloroso, es un crimen y es muy frecuente y se relaciona mucho con depresión, y es el abuso sexual en niños. Tenemos que abordarlo porque eso lo hace a uno más predispuesto, incluso genéticamente se han visto cambios relacionados a este tipo de abuso. Entonces es muy importante, entonces no quisiera dejarlo en el olvido porque es un episodio muy doloroso. Hagamos un programa al respecto. Eso, apunte Santiago, abuso sexual en los niños, porque ahí eso sí que toca cosas. Bueno, familia Minuto de Dios, gracias de todo corazón al padre Carlos Paneso, director de nuestra emisora, Albeiro Acevedo Paniagua, que estuvo hoy en el control. Gracias. Con mucho gusto. Y a ustedes, mis queridos oyentes, a los Facebook videntes, batimos récord, como 360 alcancé a ver o más. Bueno, a los que se les fue la transmisión en la tarde, mi bello equipo de comunicaciones que está detrás de cámaras, a quienes les agradezco enormemente todo lo que hacen, les estará compartiendo el video en YouTube. Así que los esperamos. Que Dios los bendiga. Yo soy Elizabeth Guerra, psicóloga para la familia, y me despido recordándoles que Dios soñó la familia y nosotros trabajamos por ella. Hasta mañana. Muy bien. Acabas de escuchar Amor en el Aire, un espacio diseñado para ayudarte a fortalecer tu relación de pareja de la mano de Dios.